Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast de inclusión educativa. El día de hoy nos acompaña Diana y pues trataremos de abordar el tema de la familia ante las necesidades educativas especiales. Aquellas familias que obviamente tienen algún involucrado dentro de su familia que tiene alguna discapacidad. Hola, Diana. Hola Des, buen día. Siento que este es un tema como muy importante ante lo que se viven o cómo viven su duelo las familias. En sí, pues existe como mucha controversia ante tomar como, o no, o sea, simplemente no se les da como la orientación de vida a los padres, porque han de pensar de que es, ay, sí, lo asimilan de un día para otro, pero a final de cuentas es algo que su dinámica familiar cambia, la forma en cómo, pues sí, o sea, la sociedad no está adaptada a aceptar este tipo de padres, o sí, o no simplemente a los padres, sino tanto a los niños, en de que se sienten juzgados ellos mismos, o también la misma dinámica de pareja, tanto con el niño, pues obviamente cambia demasiado. Pero pues no sé, tú dime más o menos qué es lo que piensas, una referencia. Sí, mira, de hecho concuerdo mucho contigo en ese aspecto. De hecho, dato curioso, si un niño sin discapacidad te cuesta a lo largo de su vida, y hablamos a unos 18 años, 17, que ya en México se puede empezar a trabajar incluso hasta de los 14, pero pongando una edad límite como entre los 18, si un hijo te sale en 2 millones de pesos sin discapacidad, ahora un hijo con discapacidad te incrementa, se triduplica o cuatriplica el hecho de atender a un hijo con discapacidad, porque implica desde llevarlo a terapias especializadas para el lenguaje, llevarlo a terapias, si tiene alguna discapacidad motriz hay que llevarlo con una terapia de lenguaje, exactamente, si tiene alguna malformación, doctores, especialistas, etcétera, etcétera, gastos, dieta, porque uno pensará lógicamente que pueden comer de todo, pero hay personas que con algún trastorno en específico, como puede ser el TEA, necesitan una dieta adecuada a ellos, porque hay sustancias que no pueden procesar de los mismos alimentos. Entonces, sí, concuerdo contigo, es una complicación tener un hijo con discapacidad dentro de la familia, porque pues implica demasiados retos, o sea, retos desde cuidados hasta económicos. Entonces es un tema muy controversial, o sea, en las prácticas que afortunadamente hemos tenido, coincidimos en un espacio de ser opuestos en cuestión a la atención de estos alumnos. ¿A qué me refiero? Tú haces tus prácticas en un USAER, como ya habíamos mencionado la diferencia de un USAER en episodios anteriores, y pues yo estuve en un centro de atención múltiple, en un CAM, que también son servicios diferentes y atienden a población diferente que enfrentan alguna VAP. Y desde tu perspectiva, cuéntanos, Diana, ¿qué ha sucedido en estas ocasiones que tú has estado en el USAER? ¿Qué has detectado con aquellos alumnos que tienen alguna discapacidad y enfrentan VAP? Bueno, ya lo he mencionado como tú me lo cuentas, tú y yo sabemos de que existen como varias limitantes y sabemos que es cuestión tanto educativa, social, económica, pero pues lo malo es de que, por ejemplo, los padres no conocen todo esto, o sea, ellos no saben de que necesitan una nutrición especializada, obviamente la dinámica familiar cambia y no saben cómo sobrellevarlo. No existe esta orientación hacia los padres de una manera adecuada a su lenguaje, o sea, porque sí, te lo puede decir la maestra o el doctor de una manera, pues a como ellos lo interpretan, a como ellos lo entienden, pero al final los padres no sienten que se están sintiendo escuchados. A ellos nada más los abrumamos de información no tan digerible para ellos, y a final de cuentas se vuelve también como un proceso más complicado porque no entienden nada de a lo que se van a exponer. O sea, nada más se les dice como, ay, te vas a exponer a esto, pero como tal no les decimos, necesitas irte con ese especialista o yo te recomiendo agarrar como estos recursos. Simplemente, sí, o sea, se les diagnostica a los papás y es como, ay, pues ya hazle tú como tú puedas, pero como tal no existe esa orientación a los padres. Me tocó de un niño que, pues lamentablemente en su familia, bueno, siento que en todas concluimos de que siempre existe como una dinámica familiar
Pues no de miel sobre hojuelas, pero pues a final de cuentas todo lo que recae sobre el niño en muchas ocasiones con discapacidad o con simplemente con alguna barrera. Se le echa la culpa a la madre de que es que tú o pues simplemente se van pasando la bolita entre las familias y el niño termina con la abuelita que ni siquiera sabe cómo atender a ese tipo de niños porque no ha recibido la orientación especializada ante esta situación. O sea, simplemente se toma como de que en cuenta, ay sí, pues ya es tuyo, pero pues no saben qué va a pasar después. Me tocó ahora que estuve en un viaje en Ciudad de México, una mamá pues la acaban de diagnosticar a su hijo con autismo. La señora obviamente se siente abrumada de tanta información y, o sea, ok, yo no me siento como todavía un especialista, pero pues conozco en ciertas ramas pues información, entonces en cierto punto el yo explicarle o de una manera como más digerible la información, la verdad ya la tranquilizó. Aquí no tenemos que enfocarnos solamente al niño, sino pues también la señora tiene un bebé que apenas tiene 18 meses y sí me dijo, estoy abrumada porque pues no sé si el niño también venga igual que el mío, o sea, el más grande se llama Patricio, y el chiquito la verdad no recuerdo el nombre, pero sí se quedó como espantada de que es que no sé qué hacer. Y aparte, deja tú los niños, la dinámica familiar obviamente cambia, o sea, de que también el niño, el chiquito, o sea, quieras o no, si no sale con o sin autismo, pues también él va a sentir como ese rechazo porque pues la atención obviamente en muchas familias recae en el niño con autismo. La dinámica familiar de pareja obviamente cambia. Y yo en su momento sí le dije, o sea, que el niño sí va a ocupar pues sí, de orientar, o sea, hacer una orientación de doctores, de nutriólogos, pero pues también ustedes como pareja no dejen o traten de meter entre su dinámica a un psicólogo de pareja, porque al final siempre cambia y siempre el que se va o el que corre primero es el papá. Entonces, porque pues sí, la mamá me lo estaba diciendo, es que mi marido no puede salir con los dos, y es que yo le hago, y es que yo le hago. Entonces, obviamente es la mamá luchona, y la verdad no está mal porque al final de cuentas, pues muchas de las veces la mamá es la que saca las garras o la que termina de sacar al niño adelante. Pero aquí es donde tampoco no se la tiene que hacer de lado al papá, o sea, si los dos están, o sea, juntos, pues a los dos les tiene que costar sacarlo adelante, los dos tienen que ser figura de autoridad ante el niño y pues obviamente no olvidarse de que existe un cuarto niño. Entonces, pero pues completamente la dinámica familiar se le tiene que dar como cierta orientación, no solamente hacia el niño, o sea, sino también enfocarse tanto a padres como al hijo, porque pues ellos también recaen como en cierta depresión o en cierto duelo que no saben cómo manejarlo. Pero no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Pues mira, creo que acabas de mencionar un punto muy, muy importante. Olvidamos de dónde se genera la discapacidad, o sea, la discapacidad puede ser desde el momento del embarazo, desde los genes, algún problema durante el mismo proceso del embarazo, alguna infección de la madre, etcétera. Puede ser algo ya genético de si la madre o el padre no tienen alguna discapacidad tal cual, tienen algún familiar relacionado, puede ser que sea de ahí mismo, puede ser que que nazca totalmente bien el niño y al momento de la misma vida se adquiera la discapacidad. Entonces, esta parte también es muy esencial, como tú lo mencionaste ahorita que estabas en tu relato, me doy cuenta, digo, sí, es cierto, o sea, la discapacidad se presenta de múltiples formas, se adquiere de múltiples formas y hay muchas ocasiones que olvidamos que somos seres humanos y somos también propensos a sufrir una discapacidad. Entonces, cuando esto sucede, híjole, cuando te dan el diagnóstico probablemente de que tu hijo tiene alguna discapacidad, me refiero a una discapacidad visible, o sea, sí, porque sabemos que hay discapacidades que no son visibles en el embarazo, como puede ser el TEA, como puede ser discapacidad intelectual, puede ser TDAH, entonces hay discapacidades que físicamente no se ven. Sí, no. Durante el proceso del embarazo. Entonces supongamos que esta puede ser visible. Cuando más bien es visible, te das cuenta y ha de ser un shock muy, muy repentino porque va a involucrarte cosas que no sabías que tienes que hacer. Si como padres de familia a veces uno no sabe qué hacer, o sea, porque dices, no hay un manual que me diga, tienes que hacer esto específicamente, si se te berrincha, si te berrincha en la calle, tienes que hacer esto. No, o sea, ahora imagínate un niño con discapacidad, es como, ¿y ahora qué fregados voy a hacer? O sea, ¿por dónde? ¿Ahora qué hago? ¿Por dónde me voy a meter?
si estoy haciendo esto bien, si no va a hacerlo bien, entonces ¿qué procede? Entonces aquí es donde se hace una parte muy importante del maestro de inclusión educativa o maestros de educación especial, como comúnmente nos conocen, los maestros especialistas, Sí. o maestros de atención con niños con discapacidad. Entonces, aquí viene una parte importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una asesoría y un acompañamiento con el padre de familia, porque si bien hay cosas y tecnicismos que nosotros no manejamos en diversas áreas, pues podemos decirle, ¿sabe qué? Sé que el pronóstico es muy abrumador en este momento, pero tiene estas virtudes su hijo, puede hacer esto, hemos avanzado en ciertas cosas. Sí. Entonces, como nosotros en la práctica hemos visto cosas que en lo cotidiano no cuestan tanto trabajo adquirir a un niño sin discapacidad, con un niño con discapacidad cuesta un trabajo enorme. Entonces, el momento de que nosotros brindamos una asesoría para cambiar ciertas características inadecuadas que el alumno tiene, me refiero a un comportamiento específico o una conducta adaptativa, entonces buscamos cómo orientarlo para buscar justamente que eso que no está bien que esté realizando en ese momento, pues cambiarlo. Se brinda una asesoría con el padre de familia de cómo hay que hacerle para, si lo vemos que se está demasiado hiperactivo, cosas que ya no estaba haciendo, buscar con quién la madre o el padre de familia deba de acercarse. Y también tú mencionas otra parte importante, cómo cambia la dinámica de la madre, del padre. Entonces, mencionaste la parte de un psicólogo de pareja. Creo que llega al punto en que si se tienen más hijos, obviamente se tiene que buscar un psicólogo familiar. Sí. Porque el hijo menor, si tiene un hermano mayor, el papel se invierte. El hijo menor termina siendo el hijo mayor porque sí. tiene que ayudar, tiene que apoyar. Y a veces no es una necesidad tal cual de tú tienes que hacer esto, sino la misma dinámica estructural familiar te lleva a que lo debe de hacer. Sí, y es aquí cuando vienen, o sea, los padres de que, pues sí, como tal, no hay un manual, empiezan a hacer todo mal y luego el chiquito, o sea, pues también se siente abrumado o se empieza como a existir cierto rechazo entre el menor y el mayor de que es que ¿por qué lo tengo que hacer yo? Pero aquí también mencionabas un punto como muy necesario en que no siempre les tenemos que recalcar lo malo o a lo malo que se van a enfrentar, sino que también a esas partes buenas, o sea, de que siempre va a existir como ese rayito de luz, de que pues no siempre va a estar, o sea, sí van a tener días difíciles, pero también darles a entender de que por lo menos si el niño en este caso levanta la cuchara por él solo, ya es algo demasiado grande, o que por lo menos se quite la playera, o sea, a final de cuentas existen varios, o sea, niveles, o sea, en la misma discapacidad o en los mismos trastornos que tú dices, bueno, o sea, aquí es donde viene el duelo de que, pues, ¿dónde está mi hijo? O sea, ¿qué va a hacer después de mí si yo no estoy? Pero, pues, te digo, o sea, es esta dinámica que tiene que, como ir mejorando a final de cuentas, porque es tanto como para bienestar de los papás como para el bienestar de los hijos, tengan o no tengan discapacidad. Exactamente. Sí, porque hablamos ahora otra parte de la educación especial o de la inclusión educativa, que son cosas diferentes totalmente, pero coloquialmente dicen que son lo mismo. Sí. Entonces, contemplando que sean exactamente lo mismo, ¿qué pasa ahora? Nos enfocamos a alumnos con discapacidad, alumnos con barreras para el aprendizaje, pero también están aquellos alumnos con aptitudes sobresalientes. O sea, ¿qué pasa con estos niños? O sea, son niños que son muy inteligentes, pero carecen en ciertas habilidades, en ciertas áreas. Sí. Entonces, cuando obviamente no es una discapacidad, es una condición y también no se ve durante el embarazo, como ya lo hemos mencionado durante este podcast. Entonces, cuando nace, te dicen, ¿sabes qué? Se le hacen diversos estudios a tu hijo, se dan cuenta, tu niño tiene una inteligencia sobresaliente, digamos en las matemáticas, porque obviamente son en diferentes áreas. Ajá. Digamos en las matemáticas. Tú como padre, muchas ocasiones lo saturas de, ay, bueno, sí, él tiene que vivir lo que yo, él tiene que vivir lo que yo no viví. Entonces, te olvidas también de que necesita una atención tu hijo. Sí, de que también tiene que cumplir como esa parte de vida de las etapas que tiene que pasar. Exactamente, o sea, también es otra parte que se atiende, o sea, que el docente
atiende y debe de hacer igual como anteriormente, asesorías, acompañamientos que brinden las herramientas necesarias tanto a los involucrados como en toda la cultura escolar para poder atender a este tipo de niños realmente. No sé qué opines tú en esta situación de los niños con aptitudes sobresalientes. No, como bien lo recalcamos, o sea, muchas veces aquí no existe como esta parte del duelo como triste, es como de, ay, sí, mi hijo todas las puede, porque es un niño sobresaliente, pero a final de cuentas él también, o sea, en muchas áreas no está suficientemente capacitado, o sea, ok, sí sabe mucho matemáticas, pero en la parte de socialización no las cumple. Entonces, como de qué te sirve si no puede expresarse como tal. Y también existe esta parte de que los maestros aprovechan, o sea, en una de las clases con el doctor Pedro lo escuchábamos, de que, ay, sí, porque es niño sobresaliente, él va a explicar el tema que yo no puedo, pero como él sí, entonces lo saturo y que él lo explique a sus compañeros, porque él se la sabe de todo. Entonces existe como cierto, o sea, aquí ya no hay cierto como balanza de que por dónde, o sea, porque también los mismos maestros no tienen como esa capacitación. Ya no hay que tanto echarle la culpa a los papás o sea, de que la culpa o la carga es hacia ellos, sino que también ante los maestros, de que ok, el niño no va como tal necesitar de una maestra especializada como para llevar como ciertas áreas a comparación de un niño con discapacidad, pero pues si su maestra regular no lo puede sobresaturar, porque a final de cuentas él también sí va acorde al nivel de sus alumnos, pero con un nivel de exigencia ni tan mayor, ni tampoco como a la par, o sea, lleva nada más como, en una clase lo vimos, ¿no? Como 1 o 2 niveles más arriba. O sea, como tal yo no lo puedo saturar si está en primaria, no lo puedo saturar con temas de prepa, o sea, porque obviamente tampoco lo va a entender. O sea, si es un tema que no domina como tal, pero lo domina rápido, pues, o sea, existe cierta estrategia ante ciertos contenidos. Pero sí, o sea, siento que tenemos como un mal concepto de los niños SAS ante de que sí son extraordinarios, o sea, sí, pero pues, ¿extraordinarios en qué y cuáles son las áreas en las que está fallando? Exactamente, y tú mencionabas esa parte de saltar grados o avanzar grados. Sí se puede, pero necesitan una prueba, yo creo que no una, sino varias pruebas que realmente demuestren que se puede saltar grados, y no te puedes saltar tantos grados, o sea, simplemente son 3 grados, cursas ese grado y posteriormente se verifica si se puede volver a hacer un salto o no, pero tienes que permanecer un ciclo escolar en ese grado. Pero pues también olvidamos la parte emocional de esos alumnos, o sea, de esos niños. De que son niños. Son niños, o sea, al final de cuentas, a un chiquillo de 3er año lo brincas a uno de 6º, o sea, son cosas totalmente diferentes y obviamente le va a causar estrés, le va a causar frustración y obviamente la misma condición de ser un niño AS o con aptitudes sobresalientes, que normalmente los conocemos como AS, implica ciertos retos para él, y esos mismos retos es la poca tolerancia a la frustración, o sea, por la misma exigencia que se le da. Pero sí concuerdo mucho contigo, durante todo este podcast y se ha establecido una comunicación de muchos puntos que se concuerdan en el mismo. No sé si gustes agregar algo más o damos por concluido. Creo que damos por concluido, tocamos de manera muy general estos puntos y pues sí, priorizando en que es una cadenita que no solamente nos vamos a enfocar solamente culpa a padres, sino que también tanto como docente, como usa ERCAM o si es regular, o sea, de una comunicación pues continua, o sea, de que, ok, si el asesoramiento es hacia docentes o hacia mismos directivos, pero muchas de las ocasiones nos olvidamos que también el asesoramiento y el acompañamiento va hacia los padres. Entonces, como que no dejar esto de lado y siempre como tener la mente en fría y tampoco agarrar como papeles de que, ay, es que ella es mamá y obviamente las puede y no tiene que ocupar del padre. No, porque pues a final de cuentas también son un equipo. A final de cuentas pues sí enfocarse en todos. Sí, y muy bien, o sea, muy bien con la parte que cierras el podcast, porque sí hay que recordar que el lenguaje que se debe de implementar o de utilizar siempre debe de cambiar de acuerdo a quién nos referimos. O sea, no puedes decirle a un padre de familia, ay señor, fíjese que una adecuación curricular es esto, o le hicimos adecuación curricular a su hijo en este momento. Sí, o sea, díceselo, que él pueda entenderlo, o sea, que él te diga, o sea, sí, pero, y luego, o sea, dime, ¿qué es eso?
¿En qué me ayuda a mí? Ajá, o sea, ¿en qué me ayuda a mí? ¿En qué me beneficia? Entonces hay que buscar también la forma de comunicarse, no llegar a imponer necesito que hagas esto, no. Hay diferentes formas en que se pueden hacer, pero pues realmente fue un buen podcast. Agradezco mucho a todos los que nos escucharon y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchísimas gracias y nos Gracias. despedimos. Gracias, Diana. Gracias, Des.